a ver lo que viene a ser esta parte de aproximaciones en campos. Vamos a ver todo lo que compete a lo que vienen a ser ya los parámetros en general de lo que es las antenas. Espérenme un momento. Bueno, en general esta parte de aquí ya la hemos visto. Entonces empezamos con lo que vienen a ser ya los parámetros básicos de una antena. Empezamos con lo que es la impedancia de entrada, ¿no? Los parámetros básicos de una antena permiten tratarla como una caja negra. ¿Qué quiere decir esto de caja negra? Volvemos a una de las cosas que ya hemos conversado justamente también para los que ya han visto electrónica de alta frecuencia. Entonces, empezamos con un concepto que suele ser muy familiar, ¿no? Entonces, miren, fíjense, aquí tenemos lo que viene a ser justamente como una caja negra y sirve para calcular los balances de enlace de una comunicación radio. ¿Qué quiere decir como una caja negra? Es decir, no nos interesa qué es lo que se encuentre dentro de la caja, sino simplemente nos interesan los parámetros que están en entrada y los que salen. Es más o menos como lo que ustedes suelen ver en señales, ¿no? Tenemos una cajita, porque a nivel de telecomunicaciones, digamos, en esta cajita se realizarían varias operaciones y lo que nosotros tenemos es una señal que entra y una señal que sale, ¿sí? Es algo como que ustedes ven en señales, una señal entrante, una señal saliente y en esta cajita negra, por lo general lo que se hace ya es modulaciones, etcétera, todo eso, pero a nosotros en este preciso momento no nos interesa, ¿de acuerdo? Entonces, los parámetros en general que vamos a ver, que serían parámetros de transmisión, vienen a ser la impedancia de entrada, diagramas de radiación, ganancia y polarizaciones que suelen tener la antena. Antes que nada, veamos lo que viene a ser un circuito equivalente de una antena transmisora. Entonces, tenemos el transmisor, por lo tanto, tendríamos un generador, la impedancia de característica que suele tener la línea de transmisión y la carga, que en general nosotros hemos visto en líneas de transmisión, esta parte de aquí que suele ser la carga. Y esta parte de aquí entonces va a ser nuestra antena transmisora. Tal como ven, hemos colocado ahí nuestro sistema de coordenadas, en este caso X y Z respectivamente, ¿sí? Tenemos el eje X, el eje Y, el eje Z, perdón, y el eje Y. Como ustedes pueden observar, vamos a trabajar también con coordenadas polares, es decir, teta, phi y lo que viene a ser justamente la dirección R. Esto nos ayudará a ver cómo la antena realmente está funcionando. ¿Qué quiere decir esto? Cómo la antena estará radiando la energía, para dónde, para acá, estará radiando para el centro, estará radiando para un cierto sector, etcétera, etcétera. Como primera cosa, al tener un circuito equivalente, entonces lo que necesitamos saber es cuál es la impedancia que va a entrar en lo que vendría a ser justamente nuestra antenita. ¿Cuál es esa impedancia de entrada? Por fórmula, entonces la impedancia sabemos que es como la resistencia, voltaje sobre corriente. Pero aquí tendríamos que es igual a la resistencia de la antena, que es la parte real, y la parte imaginaria que suele tener la impedancia. Esta X, ¿qué significaba, muchachos? ¿Qué viene a significar la X? ¿Cómo se denomina a nivel de circuitos la X? Recuerden que la parte real es la resistencia, ¿no? De la impedancia, la parte real es la resistencia, que es lo que por lo general se trabaja en circuitos. La X, ¿cómo es? Esta parte imaginaria que siempre viene con la X. ¿Cómo se denomina? Nadie, nadie, muchachos. La reactancia, dice un compañero. ¿Están todos de acuerdo? ¿Mm? Porque miren, ¿qué es lo que pasará si prácticamente esto de aquí se vuelve cero? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Qué es lo que pasará si X es a cero? Lo que significa que la antena está en resonancia. Se define el coeficiente de reflexión también de la antena en base a los dos parámetros, la impedancia de la antena, ¿sí? Y lo que vendría a ser la impedancia del generador, en este caso la impedancia interna que estaría aquí dentro del generador, ¿no? Esta ZG.
¿sí? Es impedancia interna del generador. Entonces tenemos la impedancia de la antena y la impedancia del generador, que vendría a ser el coeficiente de reflexión que nosotros tendríamos en transmisión. Recuerden que este circuito equivalente hace caso a lo que viene a ser la antena transmisora, porque caso contrario, para la recepción tendríamos algo muy similar, pero en manera contraria, ¿no? Tenemos la antena receptora, tendríamos lo que viene a ser el circuito, en este caso, y aquí tendríamos lo que viene a ser ya este circuito equivalente. Pero por lo general solo se realiza en transmisión el estudio. Entonces, ¿están todos de acuerdo que esta es la reactancia? Recuerden que cuando la reactancia vale cero, entonces diríamos esto de aquí, que es una antena que se encuentra en resonancia. Y tendríamos a qué equivale lo que viene a ser justamente este coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión para un caso bueno de la antena, ¿cuánto debería valer, muchachos? ¿Cuánto debería valer este coeficiente de reflexión para decir que nuestra antena se encuentra completamente acoplada? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites, muchachos? ¿Cuánto debería valer un coeficiente de reflexión? Nadie. Parece que quieren una prueba sorpresa. Uno. Por lo general, el coeficiente de reflexión tiene que ser cero, muchachos. Cero significa de que existe reflexión, o sea, no existe reflexión. Es decir, ¿cuándo no existe reflexión? Cuando nosotros tenemos que la parte del transmisor estaría acoplado con la antena transmisora. ¿Qué significa que esté acoplado el transmisor con la antena transmisora? ¿Qué viene a significar esa cosa? Muy bien, vamos a tomar lecciones orales, muchachos. Voy a ir preguntando a cada uno de ustedes, ¿no? Muy bien, señor Olavés, ¿qué significa que el transmisor y la antena transmisora estén perfectamente acoplados? ¿Y cómo demostraría yo que el transmisor y la antena transmisora estén perfectamente acoplados? ¿No? Muy bien, siguiente. Señorita Mariscal, ¿qué significa eso? Van yendo a cero, ¿no? Los que voy diciendo ahí y no responden. Que Mariscal, básicamente ingresa toda la energía y no va a haber onda reflejada, ¿no? ¿y eso cómo demuestra? Por el coeficiente de reflexión. ¿Cómo se demuestra eso? No sirve por el coeficiente de reflexión, dije. O sea, básicamente cuando el coeficiente de reflexión sea cero. Pero ¿cómo demuestra eso? ¿Qué es cero? A ver, Carvajal, a ver, tiene 50, Mariscal. Carvajal, A ver, la pregunta es cómo se demuestra que no se va a reflejar.
No, ¿cómo demuestro yo que la transmisión está perfectamente acoplada con la antena transmisora? Esto es líneas de transmisión, ¿no, muchachos? Esto es básico para que estés en esta materia. Normalmente si las impedancias de cada una respectivamente son distintas, aplicaríamos una técnica de acoplamiento para poder igualar las impedancias y que se acoplen. Porque si las impedancias no son iguales, no va a estar acoplada y por lo tanto se va a reflejar un porcentaje de la energía que enviamos. Perfecto, tiene 100. Exacto, muchachos. Miren, el hecho de que se acople lo que viene a ser la impedancia del generador y con la impedancia de lo que vendría a ser la carga. Cuando nosotros tenemos acoplados estas dos impedancias, prácticamente estamos diciendo de que va a haber o existir máxima transferencia de potencia. Es decir, el 100% de la potencia llegaría a lo que viene a ser la antena. Es por eso que cuando esta de aquí vendría a ser igual a esta de acá, es decir, por ejemplo, supongamos que las dos valen 50 ohmios, se vendrían a ser cero, pero estarían perfectamente acoplados. Y es por eso que este coeficiente vendría a ser cero. ¿Sí? El máximo que deberíamos tener por lo general suele ser 1. ¿Sí? Ahora muy bien, continuemos. Señorita Vázquez, ¿qué significa X? La reactancia. ¿Ya? ¿Y qué es eso? Muy bien, señor Yagual, ¿qué es X? Tiene cero, ¿no? Vázquez igual. Señorita Vélez, ¿qué es la reactancia? ¿O qué es X para usted? Sí, ingeniero, esa es la reactancia y Ya, ¿qué es viene a ser? oposición, la oposición de la energía, de la corriente, Ya, por medio de bobinas, creo que, no me acuerdo, bobinas. del condensador y de las bobinas. O No, sea, por medio de inductores, por medio de los inductores que pueden ser bobinas o condensadores. ¿cómo es eso? Que O sea, un... es la oposición de la corriente. Ya. ¿Y cómo se representa en un circuito la posición de la corriente? ¿Cómo se representa? Mm, por medio de ohmios, Ya, si es medio de ohmios, ¿qué viene a ser entonces? una resistencia. ¿Y por qué dice inductores y condensadores? Y ahí, no, ahí me equivoqué. No, Es en por medio general, de una resistencia. digamos Es una que, resistencia que hace una oposición de la corriente. ya, en general, X es exacto la reactancia, ¿no? En análisis de circuitos, pero ¿en qué tipo de análisis de circuitos se utiliza? González, Vélez igual no me respondió, ¿no? Tiene cero. González, ya prendió el micrófono, pues. Ahora. Ya, muy bien. Hay que tener en cuenta que cuando se trabaja en imaginarios, por lo general vamos en corriente alterna. Lo que más o menos lo entendía, por ejemplo, Abel, es que, lógico, la reactancia se produce en general o es causada por la presencia de inductores y condensadores en el circuito. Y para trabajar con inductores y condensadores, lógicamente ahí trabajamos por lo general en alterna, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos representa entonces esta reactancia en un circuito? ¿Por qué es tan importante este parámetro de aquí? O sea, la reactancia no se veía en lo que eran los circuitos abiertos. No. A ver, señorita Zangari, ¿qué es lo que me da? ¿Qué produce la reactancia en un circuito? ¿Por qué es importante ese parámetro?
O sea, por muy aparte que tiene el ámbito imaginario, o sea, también tiene lo que es la reactancia inductiva, que asimismo tiene su, o sea, en el circuito, como decían los compañeros, que es algo de prácticamente de condensadores, entonces la reactancia como importante, más que todo, tiene que, o sea, esto y aquí es más que todo en lo que es en ómnios y también produce lo que es en el campo magnético. Pero, ¿no? Vamos con el siguiente. Señor Billón. Billón, ¿dónde está? Cero. Señorita Calvache. Dígame, ingeniero. A ver, lo mismo. La misma pregunta que le hice a la compañera Liangari. A ver, en este caso la reactancia se refiere a lo que es la oposición de lo que representa el circuito. O sea, como en antes dijo la compañera Vélez, trabajaría como una resistencia, que es lo que pone la corriente. Ya, pero cuando estamos trabajando a nivel de AC, en circuito alterno, ¿qué viene a representar? ¿Qué es lo que produce en el circuito en general? Miren, en general lo que viene a producir es una diferencia de fase. En general, diferencia de fase entre qué. ¿Qué es lo que circula en un circuito? Circulan dos cositas, voltajes y corrientes. Las fases es lo que nos dice este pequeño parámetro de aquí, la diferencia de fases que va a existir entre el uno y el otro. Nos dice este y este, pero con imaginarios que vendría a ser justamente esta parte de aquí. Por eso es importante lo que viene a ser este parámetro. ¿Sí? ¿Qué pasa si un circuito en general está en desfase o está en fase? Eso nos interesa saber en general para saber cómo es que está, digamos, yendo el voltaje, la corriente, para de esa manera transmitir la información. Entonces es por eso que a nivel ya de circuitos y a nivel de lo que vendría a ser justamente de representación, tal como lo vemos aquí, en eso afecta y eso es lo que nosotros queremos saber, muchachos. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿no? Miren, han dado ya una lección oral. Solo a una persona le fue bien. ¿Sí? Solo uno de todos ustedes. A los que no respondieron igual tienen cero, ¿no? Eso les pasa por no participar. Continuando, muchachos. En general, en circuitos, en la resistencia, y perdón, ¿no? Solo dos personas tienen 100 o 10. ¿Sí? Dos personas. Una persona que actuó en un inicio a pesar de que nadie actuaba y otra persona que contestó correctamente, ¿no? En la resistencia de la antena, que vamos a denominarla de esta manera, la resistencia de la antena, suma lo que vendrían a ser las pérdidas que existirán por la antena y las pérdidas por radiación que nosotros vamos a tener, ¿sí? Generadas por la misma antena. La potencia de radiación, entonces vendría a ser igual a un medio del valor absoluto de la corriente elevado al cuadrado por la resistencia de radiación generada por dicha antena. Y lo que nosotros tenemos como la impedancia característica de radiación, pues vendría a ser justamente la relación de estas dos potencias o simplemente la fórmula ya conocida de las resistencias, ¿no? Otros de los parámetros relacionados y que son importantes y que también podríamos simular vienen a ser pérdidas de retorno y la relación de onda estacionaria. Como ven, al realizarse, por lo general se suele utilizar bastante esta formulita de acá para las pérdidas de retorno que vienen en dBs. Al estar en dBs, nosotros sabemos que viene a ser una expresión de tipo logarítmica y no es nada más que 20 el logaritmo de lo que viene a ser el coeficiente de reflexión total. Y ROE, o lo que ustedes ya conocen, SWR o VSWR, que es la relación de onda estacionaria, simplemente es igual a 1 más el valor absoluto del coeficiente de reflexión total, 1 menos el coeficiente de reflexión total.
Muy bien, muchachos. ROE es algo que nosotros hemos calculado bastante con la carta de Smith y hemos visto en líneas de transmisión. Quiero que me digan qué cosa es y cómo es que puedo representarlo. ¿Sí? ROE, ¿qué cosa es? ¿Alguien? Ya, ¿qué cosa es la relación de onda estacionaria? El ROE no es la relación de onda estacionaria. Ya, ¿y qué es relación de onda estacionaria? Ah, bien, muy bien. Hoy parece que han venido con todas las ganas de perder el semestre, creo. Muy bien, señor Reyes Yagual, ¿qué es ROE? Es la relación de onda estacionaria. ¿Y qué es eso? La relación entre las ondas. ¿De qué ondas? Tiene cero, ¿no? Muy bien. ¿Alguien que quiera participar? En ese caso no sería el valor máximo y mínimo del voltaje, el valor del voltaje alto y el máximo, máximo y mínimo, perdón. ¿Pero de qué ondas? Tienen que entender primero qué es ROE, ¿no? Y ROE ya hemos visto. Muy bien, vamos de nuevo. John, ¿qué es ROE? Billón, ¿no está? Mariscal, Sería la relación de onda estacionaria. Reflejaría ya, lo que es la onda incidente y la onda reflejada. No, ya. lo que es el ROE. Solo me dijo una cosa nada más. Me dijo que es onda estacionaria. Si nosotros recordamos que es onda estacionaria es justo lo que nos acabó de decir la compañera. Tenemos el circuito de una línea de transmisión, en este caso esta de aquí, voltaje, y tendríamos lo que viene a ser una onda que incide, y en el caso contrario, en esta parte de aquí tendríamos una onda que se refleja, es decir, esta de acá. En esto se producen los nodos y aquí tendríamos lo que se denomina onda estacionaria, la relación que existe entre una onda incidente y una onda reflejada. ¿Esto a qué servía? Pues simplemente sirve a saber cuánto porcentaje de potencia que nosotros hemos enviado del generador hacia la carga estamos teniendo, es decir, si llegó el 100%, si llegó un 80%, cuánto porcentaje de potencia llegó desde el generador hacia lo que vendría a ser nuestra carga. A eso hace referencia a lo que nosotros tenemos en esta partecita de acá. Entonces el ROE viene a ser la relación de esta onda estacionaria para poder saber cuánta potencia realmente llegó acá, sabiendo cuál es el valor de la onda incidente y el valor de la onda reflejada, que ahí se produce una onda estacionaria y por eso es relación de onda estacionaria, ¿no? Ahora viene una pregunta para todos. ¿La relación de onda estacionaria es una unidad de qué tipo? ¿En qué se mide? Por ejemplo, si ustedes ven las pérdidas de retorno, medimos en decibelios, ¿sí? Entonces, estas pérdidas de retorno, si va en decibelios, la relación de onda estacionaria, ¿en qué va? Carvajal, la relación de onda estacionaria, ¿qué tipo de unidad tiene? Mm, estoy entre metro y voltaje, la verdad. Tiene cero. O sea, ¿Ya? la relación de onda estacionaria nos vendría a dar potencia, la verdad, la unidad de potencia. Muy bien, Balón. A ver, Carvajal, sigue teniendo cero.
Vázquez. Tiene 0. Muy bien. Es adimensional. Si ustedes recuerdan en la carta de Smith, ¿qué unidad les daba el ROE? ¿Les decía algo? ¿Les decía lambda o alguna cosa? Es adimensional en lo general. También se puede expresar de diferente manera, pero por lo general es adimensional. Muy bien, la potencia disponible por el generador que se puede entregar en general puede relacionarse entonces con esto de aquí, muchachos. ¿Sí? La potencia disponible del generador es igual a 1/8 del voltaje del generador sobre la resistencia interna que podría tener el generador. Entonces recuerden, el generador que nosotros solíamos tener en circuitos de líneas de transmisión también tenía una impedancia interna. Es decir, la impedancia interna del generador más lo que vendría a ser el voltaje del generador, ¿sí? Esto era prácticamente el circuito del generador. Luego de esto, nosotros teníamos lo que viene a ser justamente la línea de transmisión. Conectábamos la línea de transmisión para que se acople esta línea de transmisión que tendríamos aquí con lo que vendría a ser una carga. Esa carga, en nuestro caso, la representábamos de esta manera, que era ZL, ¿sí? Y en cambio, lo que viene a ser la impedancia de la línea de transmisión siempre era Z sub 0. ZL ahora, lo que viene a ser la carga, nosotros vamos a representarlo como que es una antena. Aquí es donde se coloca la antena. En cambio, en electrónica de alta frecuencia puede ser un amplificador de potencia o lo que sea. Es por eso que debemos acoplar estas 3 partes para que todo el circuito esté perfectamente acoplado. Una de las cosas importantes en antenas es esta medida de aquí, ROE. Esta medida de aquí suele ser muy importante, ¿no? ¿Sí? Esta medida que tenemos de aquí, ROE, viene a ser muy importante en antenas. El valor máximo permitido a nivel de cálculo es 2. A nivel de simulación tiene que estar por debajo de 2. Es decir, tiene que estar en 1.5 o 1.7 para que sea una antena que realmente valga. Ahora, muy bien. ¿Por qué si a nivel de papel puede ser 2 y a nivel de, digamos, en CST, que es el software que nosotros vamos a manejar, tiene que ser este valor mucho por debajo de 2? Por un simple motivo, porque cuando implementamos lo que viene a ser la antena que vayamos a implementar, por ejemplo, una antena parche simple que se vaya a implementar, en el momento que implementamos, ese valor de ROE incrementará. Y es por eso que en simulación siempre los valores tienen que ser mucho mejores, porque a nivel de cuando se implementa va a existir pérdidas, ya sea por los materiales o por el cómo se implementó. ¿Qué significa que ROE sea igual a 2? Simplemente significa que las pérdidas de retorno van a ser igual a menos 9.5 decibelios. Es decir, que el 12% de la potencia que nosotros estamos enviando, es decir, del 100% que hemos enviado, el 12% se está reflejando. Es decir, solo cuánto está llegando de potencia ahí en ese caso, muchachos. ¿Cuánta potencia estaría llegando en ese caso? ¿Cuánta potencia estaría llegando? Exacto, 88%. ¿Sí? Este 88% es lo que está llegando a lo que viene a ser a la carga. ¿Sí? De este 100%, el 88% está y el 12% se refleja. Por A o B motivos, porque no están perfectamente acopladas, porque tal vez existe pérdidas, reflexión en esta parte de aquí por la línea de transmisión o porque pasó algo en el generador. Entonces, un 12% de pérdidas. Es por eso que el nivel máximo es 2, porque si es superior a 2, pues existiría más pérdidas. Y a nivel de simulación, lógicamente, tiene que ser por debajo de eso. Ahora, muy bien, entonces, fíjense también en esto de aquí y las pérdidas por retorno. Nosotros también, mediante algo denominado parámetros S,
también podemos representar estas pérdidas de retorno de acá. Muy bien. ¿Cuál de todos los parámetros S significa pérdidas por retorno, muchachos? ¿Mediante cuál parámetro S yo tengo las pérdidas por retorno? ¿Mm? A ver, ¿mediante cuál parámetro S yo puedo describir las pérdidas de retorno? Exacto, Ingeniero es el S11. el S11. De la matriz que nosotros tenemos, si ustedes recuerdan de esta matriz, de los 4 parámetros de S, el S11 es lo que viene a ser las pérdidas por retorno. Es decir, en general en simulación se les acepta menos 10 dB, ¿sí? En lo que vienen a ser en antenas. Este parámetro es importante porque mediante este parámetro, accidentalmente o digamos ya por default, les va a salir un ROE de 2. Si ustedes tienen 10 dB, seguramente saldrá ROE igual a 2. Es decir, tenemos que tener ustedes en sus pruebas y exámenes que van a dar, ese 1.1 mínimo tiene que darles menos 15 dB. O también ya menos 13 dB. Es decir, el valor tiene que estar por debajo de menos 10 dB para que la antena funcione correctamente, el valor de S11. He aquí la importancia de este valor, ya que nos estará diciendo cuál es la potencia de retorno y cuánto realmente estaremos reflejando mediante ROE. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Dudas? Ninguna. ¿Seguros? ¿No? Muy bien. Si no tienen ninguna duda, muy bien. Más adelante les daré preguntas, con excepción a los que están participando realmente, ¿no? Entonces, fijémonos. Dicho ya todo esto, ya sabemos entonces cómo es que vamos a representar de manera analítica las potencias, cómo es un circuito, cómo sería el circuito equivalente de la antena. Ahora lo que nos toca ver es también la parte gráfica, que es algo muy interesante. Por lo general vamos a usar este grafiquito de acá. Este es el gráfico que nosotros siempre vamos a utilizar. Entonces, fíjense, tenemos en esta partecita de aquí, este tomatito, esta parte de aquí, que es la antena. Y esto que ustedes están viendo de aquí, esto de aquí, esto que está en gris, esto viene a ser la representación de lo que es el diagrama de radiación. ¿Qué quiere decir este diagrama de radiación? Pues es muy simple, viene a ser lo que es la potencia, ¿no? Todo esto que nosotros tengamos de aquí simplemente es potencia. Es decir, todo esto es la información en cómo se está yendo. Como ustedes están viendo en esta parte de aquí, muchachos, todo este diagrama de aquí viene a ser la potencia. Ahora muy bien, toda esta potencia, como ustedes están viendo, mayoritariamente está en esto de aquí. Esto significa lóbulo principal, ¿sí? Son los lóbulos de radiación, correctamente. Este que tiene la mayor energía posible es el lóbulo principal. Y estos de aquí se les denomina lóbulos laterales y también a veces lóbulos secundarios. Suele suceder que también tengamos lo que vienen a ser lóbulos traseros. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces la energía va también para esta partecita de acá atrás, ¿sí? Es decir, la energía está yendo para esta partecita de acá atrás y cuando va para atrás esto de aquí, es decir, miren, aquí es como que la parte cero y cuando va para atrás, lo que significa es que esto de aquí vienen a ser pérdidas. Sí, los lóbulos traseros significan pérdidas y a veces se hace la relación entre el lóbulo trasero y el lóbulo delantero
y podemos observar ahí realmente cuántas pérdidas tiene la antena, debido a que, por ejemplo, medimos aquí, por ejemplo, tiene 10 dB, acá tendría 5, hacemos 10 menos 5, entonces realmente tiene 5 dB de lo que viene a ser esa antena. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Una de las cosas fundamentales es que los diagramas de radiación que nosotros tengamos suelen ser representados mediante los campos, sea eléctrico o sea magnético, tal como estamos viendo en esta gráfica de aquí. Pero por simplicidad, nosotros solo vamos a usar, o en general todas las bibliografías usan el campo eléctrico. Y aquí viene una pregunta para ustedes. ¿Por qué yo solo por simplicidad uso el campo eléctrico y no me tomo la modestia de también hacer con el campo magnético? ¿Quién me diría el por qué? Ojo que las personas que van también respondiendo mediante mensajes directos, que también está bien, también van quitando ese cero que tenían, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora alguna persona, digamos, está en cero. Carvajal, está en cero usted ahorita. Balón tiene 20. Vázquez en este momento también está en cero. Y de ahí todos los demás están teniendo, digamos, muy por debajo, están muy por debajo de lo que se pediría. Ahora muy bien, muchachos. ¿Por qué yo solo representaría con el campo eléctrico y no con lo que viene a ser el campo magnético? Es por eso que miren, la representación de los diagramas solo vamos a hacer con el campo eléctrico. Es decir, vamos a tener el módulo del campo eléctrico, que es representado con el vector posición por lo general, las componentes que vienen a ser de estos dos ángulos que nosotros tendríamos, es decir, prácticamente trabajamos con estas tres componentes que son para qué tipo de cosas, muchachos. Esas tres componentes de ahí, en un inicio se les dijo, ¿qué tipo de representación es esa? Porque si ustedes recuerdan, hasta este momento ustedes han trabajado bastante con componentes de X, de Y de Z. ¿Sí? Con este tipo de componentes hemos venido trabajando lo que vienen a ser los campos eléctricos y magnéticos, con X, de Y de Z, que vienen a ser los vectores unitarios del campo. Ahora estamos trabajando con esto de aquí. Exacto. Como vamos a trabajar con componentes en general, diagramas polares, entonces vamos a trabajar con esto de aquí. ¿Por qué? Porque la onda va a ser una onda de tipo esférica y es por eso que nosotros necesitamos todo esto. Entonces, miren, de esa manera es como se representa el campo eléctrico. La potencia, nosotros a nivel de simulación vamos a verlo mediante los parámetros S, ¿de acuerdo? Y también vamos a ver la ganancia y la directividad que puede tener la antena. Estos dos parámetros son fundamentales para poder ver la antena y a nivel de simulación estos parámetros de aquí son los que cuentan, porque nos dirá si la antena está funcionando o no. Yo solo con ver este parámetro yo ya sé si funciona o no funciona. Ahora muy bien. La representación, como les dice, puede ser en valores absolutos o valores relativos. Se hace tomando la potencia de entrada a la antena a una distancia determinada y con valores relativos se toma el máximo de la función como normalización. El diagrama de potencia y de campo coincide, ya que tendríamos estas formulitas de acá. Las coordenadas angulares con las que trabajaríamos son con estos dos ángulos y por lo tanto también trabajaríamos con este tipo de representación gráfica, en donde U y V es el seno de teta por el coseno de phi, seno de teta por el seno de phi respectivamente. Entonces ahí tenemos la representación que van a ser auxiliares matemáticos en este caso, nada más. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Entonces, miren, U y V, que vienen a ser las componentes auxiliares para hacer la representación gráfica, vamos a ver entonces los diagramas de radiación. Y aquí tenemos los diferentes diagramas de radiación que nos puede dar lo que viene a ser la antena. Tenemos un diagrama de radiación en 3 dimensiones,
un diagrama de radiación en 2 dimensiones y un diagrama de radiación mediante cortes en los 2 ángulos que trabajaremos, ¿no? A ver, una pregunta que nos dicen. En el caso de que el lóbulo trasero sea mayor e igual al principal, ¿hay pérdidas y no habría una buena señal? ¿Qué piensan ustedes, muchachos? ¿Qué piensan si es que el lóbulo principal sería este de aquí? Y nos dice también la compañera que el lóbulo secundario, el lóbulo trasero, perdón, no el secundario, sería el mismo. ¿Qué pasaría ahí? Y la respuesta es depende. Si la antena, por ejemplo, como la que tenemos aquí, que es una antena tipo bocina, la que ustedes van a hacer en su proyecto, si la antena que tendríamos nosotros es de tipo bocina, es decir, que este tipo de antena simplemente debería radiar en la dirección para acá, no debería estar radiando en una dirección contraria, es decir, en la dirección que está en este sentido. Por lo que esto significaría pérdidas. Y si son iguales, pues simplemente se están anulando. Es decir, toda la energía está yendo para acá y por lo tanto nos daría que está teniendo una potencia de 0, ya que se anula el uno con el otro. Pero si es una antena de tipo bidireccional que se dice, entonces ahí sí estaría radiando de manera correcta. Pero en este caso tocaría ver qué tipo de antena es. Y suponiendo que es una antena direccional, es decir, que la radiación va solo en una dirección, muchachos, eso es lo que significa direccional, ¿sí? Porque fíjense, supongamos que tenemos lo que siempre hacen en comunicaciones. Tenemos una celda. La celda es representada siempre por un hexágono. Y tenemos nuestra antenita que está en el punto de aquí. Las antenas direccionales se dicen que solo radian en una dirección. Es decir, supongamos que esta antena solo radia en esta dirección. Si lo que nosotros tendríamos viene a ser, por ejemplo, que tiene un diagrama de radiación direccional, es decir, en esta parte de aquí, pues si se produce un lóbulo trasero de la misma magnitud, es decir, que va para acá, simplemente tendríamos pérdidas, ya que este lóbulo de aquí anularía al que está en rojo. Eso es lo que pasaría, ¿sí? Pero eso pasa en las antenas que son de tipo direccionales, tal como esa de ahí, ¿no? Porque ya vamos a ver más adelante que existen varios tipos de diagramas de radiación. Bueno, mientras tanto, volviendo, no sé si quedó claro, si estamos hasta ahí. ¿Sí? Muy bien, miren, aquí tenemos un diagrama de radiación en 3 dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? El mismo diagrama que ustedes tenían anteriormente, simplemente lo estamos viendo en 3 dimensiones, muchachos. Si ustedes se fijan, esta partecita que nosotros tenemos en esta parte de aquí, esto de aquí, déjame hacerle un poquito más. Esta partecita de aquí es el lóbulo principal. Aquí es donde se concentra la mayor parte de la energía, por eso está en rojo, en verde, que es donde estaría la mayor parte de la energía. Estos que están pequeños en general, estos de aquí, estos lóbulitos que están en esta parte de aquí, vienen a ser lóbulos laterales o lóbulos secundarios. Es decir, miren, la energía está compuesta de esta manera. Si nosotros vemos desde la parte de arriba, desde esta parte superior, veríamos algo como este diagrama de aquí. Si pueden ver cómo está esto rojo, luego va cambiando los colores y son los mismos colores que tenemos acá. Es decir, simplemente tenemos una vista superior de lo que vendría a ser de este diagrama de radiación en 3 dimensiones. Aquí tenemos la representación del diagrama en 2 dimensiones. Estos diagramas de aquí también podemos observar y los vamos a ver directamente en lo que es CST. Luego tenemos a manera analítica estos de acá. Estos suelen ser interesantes porque tenemos 2 cortes y que dependerán de este ángulo y de este ángulo de aquí, de teta, respectivamente, que son los ángulos que nosotros solemos manejar. Lo que se hace es que tenemos esta radiación del campo eléctrico.
La radiación, como saben ustedes, van a tener las componentes en esos dos ángulos. Por lo tanto, nosotros podemos hacer cortes, ya sea un corte transversal o longitudinal, respectivamente, es decir, un corte horizontal o un corte vertical, en donde va a contener el campo eléctrico o el campo magnético, respectivamente. Ya saben que a la final la antena lo que produce es una onda de tipo electromagnética. Al realizar ese tipo de cortes, nosotros vamos a ver estos diagramas de aquí. Estos diagramas de radiación son los que nosotros estudiaremos respectivamente, muchachos. Estos diagramas son los que se ven en los simuladores y aquí es donde van a aparecer lo que vienen a ser los parámetros de ese. En base a las frecuencias que suele estar la frecuencia en la parte de aquí, digamos en el eje horizontal, aquí están las frecuencias y aquí suele estar los valores en decibelios. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a poder observar el comportamiento de la antena. Como les decía antes, el que más nos vamos a fijar es en el parámetro S11. Ese parámetro S11, por lo general, suele estar de esta manera. Es una gráfica de este estilo. Cuando es una antena directiva y se realiza una cierta frecuencia X, pues suele estar de este estilo. Es decir, tiene un ancho de banda muy corto, pero tiene una ganancia muy alta. Este es el caso de una antena directiva, con una alta ganancia, pero con un ancho de banda corto. Y ahora también se realizan lo que vienen a ser antenas con un ancho de banda muy amplio, es decir, por ejemplo, para que esta antena funcione, muchachos, supongamos que aquí está a menos 10 decibelios. Es decir, todo esto que está por debajo de los menos 10 decibelios es lo que funciona, ¿de acuerdo? Y aquí lo mismo, está a menos 10 y diseñamos a una frecuencia, pero tenemos un gráfico de este estilo. Es decir, tiene un ancho de banda súper amplio que funciona solo para ciertas para ciertas aplicaciones, las antenas UWB, y que sería de esa manera. Entonces, poco a poco iremos viendo. Cuando ya simulemos ahí, van a ver de mejor manera los diagramas de radiación. Lo único que tienen que entender ahora es que los diagramas de radiación nos dicen cuánta energía está aportando la antena. Es decir, podemos verlo en 3 dimensiones, viendo cuánta potencia tiene en el lóbulo principal. Podemos verlo en 2 dimensiones, viendo tipo de diagrama de calor. Y también podemos verlo de esta manera, en simulaciones, con este de acá o con este de acá, muchachos, en lo que van a hacer justamente en las simulaciones. Ahí nos dirá cuánta potencia estamos transmitiendo con nuestra antena. Y existen varios diagramas de radiación. Por ejemplo, aquí tenemos el polar y el hertziano. Por lo general, nosotros trabajaremos bastante con el diagrama polar. Ese es el diagrama que más, digamos, solemos utilizar en simulación. Lo que viene a ser este diagrama de acá. ¿Sí? Ese diagrama que nosotros tendríamos es el que más vamos a utilizar, el diagrama cartesiano. Es decir, estos son los cortes a lo que vendría a ser justamente lo que nosotros tendríamos anteriormente. Simplemente lo que estamos viendo es una representación. Es decir, esto de aquí y esto de acá, estas dos gráficas, ¿son la misma o son diferentes, muchachos? ¿Qué opinan? ¿Es la misma antena o es una antena diferente? ¿Y por qué? Díganme el por qué, pero. Ingeniero, tal vez me equivoque, pero una la estamos viendo de la parte superior y la otra la estamos viendo lateralmente, de ella es la misma antena. Ya. ¿Qué opinan los demás?
También, ingeniero, podría ser porque la polar viene en grados y la cartesiana en decibelios. A ver, la misma. Creo que es la misma. Creen que es la misma. Muy bien. El único que no responde. Muy bien. A ver, vamos a ver Carvajal. ¿Qué nos dice usted? Mm, A mí me parece la misma. Lo único que cambia es el método de representación. ¿Qué En uno sería? o sea, se lo está representando en un plano polar, en el otro lo ¿Ya? representamos en un plano cartesiano. ¿Cuál es la Por eso es diferencia? que, o sea, si lo vemos así, gráficamente parece distinto, pero si leemos e interpretamos cada una de las interpretaciones, van a ser iguales. Es la misma, ¿no? Podemos observar, miren, a simple vista tal vez parezca diferente, pero son representaciones. Es como cuando ustedes a nivel algebraico les decían transformen de cartesianos a polares. Entonces aquí estamos transformando la gráfica de polar a cartesiano o de cartesiano a polar, pero es la misma representación. Simple vista tal vez también nos podamos dar cuenta. Si ustedes se fijan, miren, tenemos dos lóbulos principales, este de aquí y este de acá. Acá también. Y luego tenemos unos lóbulos que vienen pegados, que vienen a ser los lóbulos laterales o los lóbulos secundarios, que vienen a ser estos de aquí. Y acá, en cambio, los podemos observar aquí. Miren. Pero lo que estamos haciendo es justo, es simplemente una representación. Si se recuerdan o si hicieron esos ejercicios cuando ustedes, por ejemplo, pasaban de polar a cartesiano y de cartesiano a polar. ¿Sí hicieron esos ejercicios? ¿O también faltaron esa clase? Se han transformado, ¿no, muchachos? Sí. Y lo siguen haciendo. Por eso es que sacan cero, porque la computadora, la calculadora tienen en radianes. Ya, muy bien. Continuando, muchachos. Entonces, miren, podemos ver la representación de esas dos maneras. Esto también se va a ver en CST, muchachos. Pero la que más fácil de manipular siempre es esta de aquí. Porque es muy simple. Yo les doy una frecuencia, leo la frecuencia que se encontrará en la parte de abajo, los decibelios estarán en esta parte de aquí, y me voy directamente a la frecuencia de funcionamiento y digo, muy bien, aquí está tu pico, aquí vamos a ver si funciona, no funciona, etcétera, etcétera, con el parámetro S11. Entonces, es por eso que trabajo bastante con la parte cartesiana, porque la lectura de datos es mucho más rápida y mucho más fácil. Simplemente ya se trabaja con la frecuencia con la que, digamos, vamos a ver, ¿no? Miren, estos son los diagramas de radiación que pueden existir a nivel general en todas las antenas. Esto sí, esta es pregunta de examen, esta es pregunta de prueba, esta es pregunta de todo. Aquí viene esta pregunta que les voy a hacer la próxima clase de manera presencial. Son 3 diagramas de radiación, muchachos. 3 diagramas de radiación. Tenemos el diagrama isotrópico, tenemos el diagrama omnidireccional y tenemos un diagrama de radiación directivo. El diagrama de radiación que viene a ser isotrópico hace referencia a una antena de tipo real. ¿Qué quiere decir una antena de tipo real? Que está radiando la misma energía en 360 grados. Es decir, estamos radiando la energía a 360 grados, muchachos. Para acá, está también para acá, entonces está radiando en todos los sentidos, pero a 360 grados. ¿Qué antena hace eso, muchachos? Miren, está radiando para acá, está radiando para todos los lados, está radiando la misma energía. ¿Qué quiere decir esto de que está radiando la misma energía?
de que el módulo de la potencia es el mismo. Miren, es acá en X, en Y o en Z, va a tener el mismo valor del módulo, muchachos. Eso es lo que estamos haciendo referencia ahora. ¿Qué tipo de antena creen que sea esta de aquí? ¿Para qué tipos de antena será esta tipo isotrópico, muchachos? Exacto. Muy bien. Muy bien. No existe, muchachos. Es una antena ideal. Es una antena ideal que no existe, porque se supone que radia los 360 grados, pero en todas las direcciones. Es decir, radia la misma potencia en todas las direcciones. Es decir, radiaría, por ejemplo, ahí dicen una antena de Wi-Fi. No, porque la antena de Wi-Fi tiene una parte que es nula y ya vamos a ver por qué. Entonces, este tipo de antenas no existen. Es solo para caso de estudio. Es una antena ideal, muchachos, lo que viene a ser la parte isotrópica. Es una antena que radiaría arriba, abajo, izquierda, derecha, en todas las direcciones, la misma potencia. Y lamentablemente no existe. Es solo un caso ideal que nos sirve para poder determinar las diferentes fórmulas que nosotros iremos viendo más adelante. Luego tenemos lo que viene a ser la antena el diagrama de radiación omnidireccional. Y ahora sí, miren, hasta un ejemplo les da una antena de tipo dipolo. ¿Cuáles son las antenas de tipo dipolo? Las antenas de tipo hilo. Es decir, las antenas de tipo hilo son como las que nosotros tenemos en los carros. Estas antenas radian de esta manera, como una dona, muchachos. Si se dan cuenta que suele ser como una dona lo que viene a ser este diagrama de aquí. ¿Qué es lo que pasa con este diagrama de radiación, que también son para las antenas Wi-Fi? Estas antenas tienen un nulo aquí en el centro, muchachos. ¿Sí? Aquí justo en el centro, aquí es donde tienen un nulo de radiación. Es por eso que a veces cuando se pegan mucho a ciertas antenas no tienen señal. Y es porque ahí hay nulos. En cambio, la radiación está yendo a 360 grados, sí, pero también tiene unos nulos en esta parte de aquí. Y es por eso que no es un caso ideal, sino es un caso omnidireccional que se le denomina a esta antena. Ahora, muy bien. ¿Para qué creen que serviría este diagrama de radiación omnidireccional, muchachos? ¿Para qué creen que vale este diagrama de aquí? ¿Para qué tipo de aplicaciones utilizarían ustedes este diagrama de radiación omnidireccional? Es decir, yo les digo, esta antena es omnidireccional. ¿Para qué tipo de cosas utilizarían? Redes inalámbricas, como redes celulares tal vez. Miren, en general, telefonía móvil, no sirve en general para poder cubrir la mayor parte posible, como Wi-Fi, exacto. ¿Qué es lo que queremos, por ejemplo, con las comunicaciones de Internet? Cubrir mayoritariamente toda la casa o cubrir mayoritariamente todo una cierta parte, ¿no es cierto? A diferencia de la comunicación por celular, lo que se necesita, miren, la diferencia entre comunicación celular, les voy a explicar aquí con este gráfico. Por lo general, la comunicación celular nosotros tenemos con lo que vienen a ser con celdas, tal como les he dicho. Este tipo de celdas son hexágonos, es decir, siempre lo hacemos de 6 lados para que de esta manera podamos dibujar así, miren, y vamos cubriendo todas las zonas de lo que vendría a ser de una provincia, un barrio, etcétera, etcétera. Entonces, así con hexágonos vamos realizando lo que vienen a ser coberturas por zona. Pero para telefonía celular, por lo general nosotros utilizamos lo que vienen a ser antenas sectoriales. Y las antenas sectoriales son antenas directivas. ¿Qué hace referencia a esto? De que tienen que cubrir una zona. Solo esto, miren, una antena solo cubriría esta parte de aquí. Las antenas sectoriales son antenas de 90 grados o de 120 grados. Por lo general son estas para no gastar tanto.
¿Por qué de 90 o 120 grados, muchachos? Porque con 3 antenas de 120 grados, yo cubriría prácticamente los 360 grados, ¿no es cierto? Es decir, una antena de 120 grados cubre, tal como estamos viendo esta de aquí. Otra antena de 120 grados cubriría esta parte de acá. Y otra antena de 120 grados cubriría esta otra zona restante. Entonces, esa es la manera en general de cómo nosotros vamos realizando las antenas sectoriales que por lo general tenemos. Pero esas antenas sectoriales son directivas. ¿Por qué son directivas? Porque tienen que cubrir, por ejemplo, está en este punto y tendría que cubrir a una gran distancia. Es decir, la energía solo se va a concentrar en esta partecita de acá. ¿Sí? En cambio, las otras antenas de tipo omnidireccional son las antenas, por ejemplo, de radio. Las de radio AM o de radio FM. Las de radio AM o radio FM, en cambio, esas sí tratan de cubrir mayoritariamente toda una zona, muchachos. Es decir, cubren toda una zona. Es decir, por ejemplo, yo tengo en el centro y tratan de cubrir todo esto. ¿Sí? Esas son las antenas, por ejemplo, que se utiliza de manera omnidireccional, las de radio. ¿Sí? Otra es la de Wi-Fi, que en la casa nosotros podríamos tener, por ejemplo, una casita. Vamos a suponer que aquí está la casa. ¿Sí? Y aquí tendríamos el plano, viene a ser justamente la sala que se le pone en el medio, la antena. Y esa antena en el medio lo que trata de hacer es cubrir toda la casa. Lógicamente va a dejar nulos, tal como podemos observar, va a dejar ciertos nulos por ahí, ¿sí? Como estos de acá, es decir, va a ir dejando estos nulos de aquí, estos nulos de acá, estos nulos de por aquí. Pero lo que trata de hacer es cubrir con una sola antena la mayoría de las partes, ¿no? Entonces, hay diferentes aplicaciones, muchachos, ¿sí? Y ahí tienen los 3 diagramas de radiación. El omnidireccional, que viene a ser tipo dona, el directivo, que es de esta manera, que solo radia en una sola dirección, ¿sí? La energía va en una sola dirección. Y como pueden observar, nosotros podemos ver de esta manera, ¿no? Aquí tenemos los ángulos, por ejemplo, el ángulo principal θ, el ángulo φ, cuánta apertura tiene, y las componentes del campo eléctrico. ¿Sí? Las 3 componentes en base al vector posición y en base a los 2 ángulos que va a tener el campo eléctrico. El diagrama directivo, por lo general, entonces nos sirve para comunicaciones punto a punto, para las radioestaciones de telefonía móvil, comunicaciones satelitales, radares, ¿sí? Y unas antenas que son las nuevas antenas inteligentes, las de multi-haz. Ahora muy bien, les hago una pregunta. ¿Por qué utilizaría yo una antena directiva para satélite y no una antena omnidireccional? La diferencia que me olvidé también, pero bueno, primero les hago esa pregunta y de ahí también les explico una cosita. ¿Por qué para satélite yo utilizaría una antena que sea directiva y no una antena omnidireccional, muchachos? Porque la directiva tiene para mucho más alcance y lo omnidireccional solamente quiere abarcar para un cierto sector. Exacto. Porque las antenas directivas por lo general tienen más alcance, es decir, logran cubrir más kilómetros, muchachos. Y para comunicaciones satelitales, imagínense lo que estamos diciendo. Para comunicaciones satelitales nosotros tenemos lo que viene a ser primero nuestro planeta y luego tendríamos lo que viene a ser el satélite por una partecita por aquí. ¿Sí? Tenemos lo que viene a ser el satélite en esta parte de aquí. Lo que viene a ser justamente el satélite que tendríamos acá. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que tener nosotros en general? Pues tendríamos que tener lo que viene a ser, si ustedes se fijan, una cobertura que llegue desde el espacio hasta un cierto punto del planeta. Entonces, lo que necesitamos es que sea sumamente directivo el diagrama de radiación. No queremos cubrir toda la Tierra, queremos que llegue a un cierto punto y también queremos que llegue tal vez una comunicación satelital desde aquí, desde lo que viene a ser de la Tierra hacia la Luna, por ejemplo. Entonces queremos que esa señal llegue varios kilómetros y por lo tanto concentro toda la energía solo a este sector, muchachos. Y ya no la concentro a los 360 grados, sino solo a un sector.
Esa es la diferencia entre directivo y omnidireccional, que la antena directiva por lo general cubrirá más metros, es decir, alcanzará más metros lo que viene a ser su cobertura, es decir, tendrá un alcance más grande, pero no cubrirá una gran parte del sector, solo cubrirá una cierta porción del sector. Es decir, nosotros, por ejemplo, teníamos un cuadradito. Esa antena directiva solo cubrirá, por ejemplo, esta parte de aquí, mientras que la omnidireccional no tiene mucho alcance, pero tratará de cubrir toda esta parte de aquí, ¿no? Esa es la gran diferencia que tendríamos ahí, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud. ¿Me recuperé mi nota, ingeniero? ¿O todavía no? ¿Cómo? No, sí, por mi participación recuperé la nota que tenía 0. Uno de los ceros, sí. Gracias, ingeniero. ¿Cuántos ceros van? Depende de qué persona. Tranquilos, que aquí está en el cuaderno cuántos ceros tiene cada uno. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto, muchachos? Esto va de pregunta directa la próxima semana, ¿no, muchachos? ¿Qué es un diagrama isotrópico, un diagrama omnidireccional, un diagrama directivo? ¿Qué aplicaciones podemos tener para este de acá, para este de acá? Este de acá, ¿existe, no existe? ¿Qué tipo de diagrama es? ¿Cómo se utiliza? Etcétera, etcétera. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna. Muy bien, entonces continuemos. Miren, a ver. No, la omnidireccional radia a los 360 grados, ¿sí? Pero a diferencia de la isotrópica, la omnidireccional, mire, radia a 360 grados. Es como una dona. Radia en todas las direcciones, pero en el centro tiene un nulo, es decir, ahí no tiene energía. A diferencia del isotrópico que en todas las direcciones tiene la misma potencia, la misma energía. En cambio, la omnidireccional justo en el centro, ahí en pleno centro, tiene un nulo o cero, pero radia a 360 grados. ¿Sí? Es decir, usted tiene una antena dipolo que vendría a ser esta de aquí y lo que haría es una radiación de este estilo, a 360 grados. Pero donde se encuentra la antena, justo en el centro, ahí es donde no va a haber radiación. Claro, esa dona, digamos, la energía iría en un cierto... es como una dona, es como que le pone justo en la mitad la antenita, pero en la mitad no tiene energía. Es por eso que tiene ahí justo un cero. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Otra inquietud? Una de las cosas que me estaba olvidando de decirles, muchachos, es que hoy en día también se ha generado con las nuevas antenas de estas de acá, diagramas, los multidiagramas, ¿sí? Lo que vienen a ser estos multidiagramas y las antenas de haz reconfigurable. Estas de aquí, en general, digamos de que son las nuevas antenitas que nosotros tenemos.
¿Qué quiere decir un multidiagrama? Que no vamos a tener un diagrama tal y como estamos viéndolo ahí, ¿no? Sino que vamos a tener, por ejemplo, un diagrama en el cual nosotros estaríamos formando algo como esto. Es decir, que radia por aquí, radia por acá, radia por acá, radia por acá. Pero tiene nulos en estas partecitas de aquí. Tiene un nulo acá, tiene nulo acá, tiene nulo acá, tiene nulo acá, pero está radiando la energía de esa manera. Es decir, varios diagramas, como ven, directivos, estos de acá, este de acá, este de acá, simultáneos. Esos multidiagramas son que se realizan con las nuevas antenas. Todo esto se debe a la nueva electrónica, muchachos, ¿sí? Es decir, con las antenas nuevas. Y estas antenas de ASO configurable, lo que dice ahora es que, por ejemplo, yo tengo una antena en esta parte de aquí. Esta antena está radiando, antes mecánicamente eran las antenas eran mecánicas, es decir, el usuario estaba en esta partecita de aquí con su celular. Entonces la antena es solo, digamos, si el usuario estaba en esta parte de aquí, solo ahí tenía lo que viene a ser cobertura. Ahora ya no, muchachos. Ahora supongamos que el usuario se mueve para acá, pues este haz que nosotros teníamos en rojo también se va moviendo con el usuario. Entonces, esos son los haz reconfigurables, que el haz se va moviendo prácticamente con lo que vendría a ser el usuario, ¿no? El multidiagrama sería como el anterior, exacto. Es como el diagrama de radiación que hemos visto anterior de manera polar, en donde teníamos varios haces principales, ¿no? Por ejemplo, en el directivo, el lóbulo principal es este de aquí. Aquí donde se concentra la mayor parte de la energía, ese es el lóbulo principal, muchachos. ¿Sí? Exacto, es como que busca donde esté el usuario y a esa dirección es hacia donde va ahora la energía de la antena. Vienen a ser, y eso se hace con electrónica. Netamente es con electrónica que se realiza ese tipo de cosas. ¿Alguna otra pregunta? Continuando, muchachos, continuemos. Miren, aquí están los diagramas de cómo en realidad se ve en la Tierra, muchachos. Nosotros a nivel de papel, como les sé decir yo, muchachos, a nivel de papel, digamos de que los diagramas, digamos la cobertura se hace siempre con hexágonos y es por la facilidad de dibujar los sectores. Por ejemplo, si ustedes piensan en lo que viene a ser en esta partecita de aquí donde está parte de Ecuador, vamos con Brasil. Lo que hacen es, por ejemplo, estas partecitas de aquí lo van dividiendo en hexágonos de manera tal de que se logra cubrir toda esta parte de aquí. ¿Sí? Pero en realidad, ya cuando nos vamos a la realidad, las antenas no son tan perfectas y por lo tanto se suelen ver estos hexágonos, se suelen ver como unos círculos mal hechos, así. Algo así se suelen ver. Entonces ahí tenemos más o menos cómo se verían las coberturas. Y aquí tenemos diagramas, por ejemplo, un diagrama multi-haz de un satélite y de una antena, de cómo sería, por ejemplo, esto de 180 grados que tendríamos ahí y cómo se ven en realidad los diagramas, ¿no? Para ver estos diagramas sí se necesitan equipos un poquito costosos a veces, muchachos, para ver los diagramas de las antenas. Suelen ser muy costosos para ver ciertas cosas de las antenas, muchachos. Sobre todo para formar el diagrama y ver dónde está cubriéndose, hay que tener ciertos equipos y simuladores. La mayoría de esos a veces suelen ser con costos. Aquí tenemos ya lo que se les decía, muchachos. Fíjense muy bien. Tenemos entonces ahora sí lóbulo. ¿Qué es lóbulo? Es la porción del diagrama delimitada por regiones de radiaciones más débiles. Como les decía, miren, aquí tenemos el lóbulo principal, que es donde se encuentra mayoritariamente la energía. En este caso de los diagramas vendría a ser estos de aquí. Este de acá, por ejemplo, miren.
Y estos diagramas siempre tenemos que tener en cuenta en dónde se encuentra el punto cero, en dónde se encuentra nuestro eje horizontal, que por lo general suelen ser ahí. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos los lóbulos principales, que es donde contiene, como les dice aquí, la dirección máxima de radiación, en donde está concentrada la mayoría de la energía. Aquí tenemos, ya sea de manera en 3D, digamos, no en 3D, en 2D, de una manera normalizada de lo que viene a ser la radiación. Y aquí tendríamos ya en coordenadas cartesianas, muchachos. El lóbulo principal, que vendría a ser justamente este de aquí. Luego tenemos los lóbulos secundarios, que vienen a ser estos de aquí. Al primer lóbulo que se encuentra en el lado izquierdo y derecho se le denomina también lóbulos laterales o adyacentes, tal como lo estamos viendo aquí, es decir, son estos lóbulos de aquí, lóbulo lateral o adyacente, muchachos, los primeros lóbulos. Y lóbulos posteriores, que vendría a ser, por ejemplo, este lóbulo de aquí, que se encuentra a 180 grados del lóbulo principal, o este chiquitito que está acá, o este de acá también, muchachos. Esto en antenas es mal visto, ¿sí? Sobre todo porque supongamos que nosotros vamos a cubrir, por ejemplo, una cierta parte, un cierto sector. Sigo con los hexágonos, muchachos. Es la manera más fácil de explicar esto. Supongamos que yo voy a cubrir con un sector, mi antena está ahí, y yo quiero cubrir esta parte de este sector. Y de repente yo tengo lóbulo trasero, es decir, que también esta antena está radiando para acá. Pero aparte de esta antena, yo también tengo otra antena que le voy a poner ahora acá en verde, muchachos. Bueno, pongámosla en verde. Una antena verde que se encargará de radiar esta parte de aquí. ¿Qué es lo que pasaría con la radiación trasera de la antenita azul, muchachos? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasaría ahí? Están chocando con la antenas verdes, sí. Hay interferencias. Muy bien. Existe interferencia. Es decir, la antena azul que yo tengo aquí, que está empezando a radiar, por ejemplo, como esta de acá, empezará a hacer interferencia con la señal de la antena verde. Y entonces ahí es lo que vienen los problemas, muchachos, cuando se tienen diagramas de radiación de este estilo. ¿Y qué es lo malo, por ejemplo, en telefonía celular? Que no estamos hablando de 1 metro, de 2 metros. Por lo general, los lóbulos de las antenas de telefonía celular vienen a ser de kilómetros. Entonces aquí cubre varios kilómetros, pero asimismo el lóbulo posterior puede ser de 1 o 2 kilómetros, en donde puede causar mi interferencia con la antena verde que tengo acá. Ese es uno de los grandes problemas cuando se realizan las antenas que tienen este tipo de lóbulos posteriores. Pero lamentablemente son así. Es decir, siempre hay lóbulos posteriores y se trata de manejar de la mejor manera, muchachos. ¿Sí? Suelen interferir. Digamos que donde está la mayor dificultad aquí en el Ecuador para realizar las instalaciones de estas antenas suelen ser en la sierra, muchachos. ¿Por qué es más difícil instalar las antenas en la sierra? ¿Por qué creen que en la costa? Geografía, así se llama, ¿no? Por la geografía, muchachos. Porque la geografía de la sierra, como ustedes saben, vivimos en la cordillera de los Andes. Entonces tenemos montañas, tenemos bajada, subida, tenemos bosque, tenemos todo eso. Entonces ahí es difícil, a diferencia de la costa donde todo es plano. Por ejemplo, la mayor dificultad aquí en Salinas vendría a ser encontrar una montañita para que no cueste tanto el construir una torre. Y es por eso que todas, casi las antenas están en donde, muchachos, aquí en Santa Elena. En el tablazo. En el tablazo, ¿no es cierto? Es por eso, muchachos. Porque lo que se trata en general con las antenas es de que, por ejemplo, aquí, digamos que tenemos así, que es Santa Elena así, y de repente aquí está la montaña del Tablazo. Entonces, lo que se trata de hacer es justamente poner la antena aquí en construir una torre para que la antena se encuentre en un lugar más alto. ¿Y por qué tenemos que tener en un lugar más alto?
es para que exista línea de vista, muchachos. Es decir, que no exista ningún obstáculo entre la antena transmisora o receptora y lo que viene a ser el usuario. Es decir, una antena que podemos colocar ya sea en una casa, ¿sí? O en un edificio, cosas. Es decir, evitamos todas las estructuras, como edificios, evitamos bosques, etcétera, ¿no? Todo eso tratamos de evitar y es por eso que ponemos las antenas lo más alto posible, para evitar bosques, edificios, todo eso, de manera tal de que mi señal llegue correctamente a la antena receptora, ¿sí? Entonces es por eso que se pone así. Ahora, ¿cuál es el problema en la sierra? El problema en la sierra es que no todo es plano, a diferencia de aquí. Una es que puede haber una montaña aquí, muy bien, yo hago mi torre, pero lamentablemente también puede existir, como ustedes saben, viene un terreno y viene una montaña más grande. Entonces ahí la señal de mi antena se va a ver afectada por esta montaña. No, tal vez no pase, se va a producir interferencias. También aquí puede haber bosques, que es una de las capacidades en donde ya se va quedando la señal, va perdiendo intensidad mi antena. Entonces, en la sierra se trata de poner en la montaña más alta, pero, por ejemplo, en ciudades como Quito, donde hay bastantes montañas, aparte de las montañas y bosques, allá también ya hablamos de edificios que están casi a la misma altura. Y esos edificios también causan interferencias, muchachos. Entonces, ahí en ciudades metropolitanas como Quito es más difícil todavía la instalación, porque ahí sí se tiene que ver bien y las interferencias que se suele hacer son complicadas. E incluso la instalación de antenas en edificios también es complicada por la reglamentación que también existe para las ciudades. Por ejemplo, ¿cuál reglamentación se les viene a la mente de una ciudad como Quito? No, eso es lo de menos. Lo que suele causar bastante dificultad es hoy en día. Por ejemplo, ¿han visto las antenas que están pintadas de ciertos colores? Por ejemplo, ¿han visto como que están pintadas con las palmeras del mismo color? ¿Sí se han dado cuenta? Depende. Depende mucho de la ciudad. Por ejemplo, hay ciudades que les dicen tiene que estar del mismo color del edificio o tiene que ser, digamos, es decir, que no tenga un impacto visual feo a la vista, ¿no? Entonces es por eso que dentro de los edificios, exacto, sería un factor estético prácticamente. Hay muchas ciudades como Quito y otras ciudades más que no les permite que instalen como sea las antenas. Entonces tienen que pintarlas, tienen que tratar de camuflarlas bien para que no sea algo estéticamente feo de ver, ¿no? Y eso también es complicado, porque ya tienen que ver un lugar en el edificio donde no se pueda ver o un lugar donde a la final se vea, pero le pintan de un color para que vaya como que camuflado con el edificio. Es por eso que hoy en día, ya que son ciudades internacionales como Quito, Guayaquil, hoy en día también se están diseñando lo que vienen a ser antenas que sean transparentes. Era tal de que sea una instalación como un vidrio dentro de un edificio y no afecte estéticamente a ese edificio o a la vista en general. ¿Sí? Entonces es por eso de que también ese tipo de cosas hay que ver. ¿Qué otro factor creen que afectaría aquí en el mar, muchachos? Aquí sí hay un factor que puede afectar bastante a las antenas. La salinidad. La salinidad del agua, muchachos. El agua es una de las peores cosas que puede haber para la onda electromagnética. Entonces, ese es uno de los factores que siempre hay que tener en cuenta para la comunicación inalámbrica. La salinidad, el agua. ¿Sí?
Es por eso que las comunicaciones de bote a bote, submarino a submarino, se usa la onda acústica. Ya no usamos lo que viene a ser justamente la onda electromagnética, porque es muy difícil conducir con lo que viene a ser el agua, muchachos. Muy bien. Otra de las cosas que yo, teniendo ya el lóbulo principal, puedo observar, viene a ser esto de aquí, muchachos. El ancho de haz a los menos 3 dB que les dice. Esto de aquí es muy importante, entre puntos de potencia a la mitad de la potencia. Es decir, yo bajo a menos 3 dB, es decir, aquí está 0, miren. Yo bajo hasta menos 3 dB y cojo un punto en la izquierda, un punto en la derecha, y esto de aquí va a representar justamente el ancho de banda que yo suelo tener en mi antena. ¿Sí? Esto de aquí ya me va a decir directamente, sin calcular, solo viendo esta gráfica, yo ya sé qué ancho de banda va a tener mi antena. Miren, en decibelios. Prácticamente yo ya sé ahí qué ancho de banda voy a tener. El ancho de haz entre nulos, que también puede ser esto de acá, y la relación delante-atrás entre el lóbulo principal y posterior, que es lo que les dije. Simplemente yo mido la potencia que tiene el lóbulo principal, en este caso este de aquí, y mido la potencia que tiene este lóbulo de acá, y aquí me dirá realmente cuántas pérdidas tiene esta antena. Es decir, mido la potencia de aquí y mido la potencia de acá, y en base a la relación entre esto del lóbulo delantero y posterior, me diría realmente cuánta potencia estoy transmitiendo, cuánta potencia yo tendría en mi antena. Entonces aquí tenemos, miren, los diferentes diagramas que nosotros podríamos ir teniendo poco a poco con lo que vienen a ser las antenas. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, inquietudes. La temperatura también, el calor. Recuerden que por lo general los dispositivos electrónicos están diseñados a qué temperatura, muchachos. Todos los dispositivos electrónicos, ¿a qué temperatura están diseñados? ¿A qué temperatura se diseñan? 15, 25. ¿Qué dicen los demás? Bien, vamos con los que tienen 0 o la vez. ¿Qué dice usted? Nada. En un rango de entre 20. Un rango de 20. ¿Qué? Kelvin, Celsius. ¿Qué? Kelvin. Celsius. Tiene menos 10, ¿no? Vamos con Yangari. Nada, tiene 0. Mariscal. Tampoco. González. Según lo que consulté, pues deben estar a una temperatura de entre 35 y 40 grados y entre 15 y 25 grados centígrados. Ya, entre 15 y 25 grados centígrados por lo general están diseñados, que vienen a ser el rango de temperaturas ambiente, muchachos. Es decir, en la costa el problema es que hace mucho calor y en la sierra a veces el problema es que hace mucho frío. Es decir, baja la temperatura en la sierra y en la costa en cambio es muy alta la temperatura. Es por eso que en los data centers, por ejemplo en la universidad, se debe tener lo que se denomina cuartos fríos. ¿Sí? Que es donde ustedes también podrían trabajar. Entran a un cuarto frío en donde pueden ver prácticamente si es que para que no se dañe el data center tiene que continuar a esa temperatura, muchachos. Por eso que tal vez, no sé, en la universidad si tendrán lo que viene a ser ¿cómo se llama? Los generadores de energía. En la sierra lo que pasa es que baja la temperatura, es decir, está a 1 grado, a 2 grados, y que esté muy frío también afecta a lo que vienen a ser los dispositivos. ¿Sí? No es que porque esté muy frío es bueno, no.
porque puede congelar y entonces también puede dañar lo que viene a ser el sistema. Entonces ahí no está yendo bien la energía, porque congela o demasiado viento, lluvia, entonces como hace mucho frío, también el dispositivo se puede dañar. En cambio, aquí en la costa es como que hace mucho calor, entonces ahí también afecta porque se disipa la energía de manera de calor, ¿sí? Entonces, cualquier extremo no es bueno. Es por eso que a pesar de que en la sierra hace frío, también existen los cuartos fríos para el data center, ¿sí? Para poder mantener la temperatura, una temperatura ambiente de manera tal de que no se dañen los dispositivos de los data centers, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la universidad no creo que tenían lo que viene a ser, se va la luz, pues se va la luz y de ahí sí, lamentablemente no sé cómo será eso de que mantengan o no mantengan la temperatura ambiente, pero este tipo de cuartos también tienen que ser sumamente sellados, muchachos, los de los data centers para que no se dañen. Tienen que estar completamente sellados para que se mantengan los equipos y tenga la mayor durabilidad. Es decir, para construir un data center, la verdad es que se tiene que seguir muchas reglamentaciones. Y asimismo para las antenas, muchachos. Las antenas también funcionan a una cierta temperatura. Es por eso que tienen una carcasa. Y esa carcasa es la que aguanta todo, muchachos. Se han visto que por lo general esas carcasas suelen ser unas carcasas blancas así rectangulares. ¿Sí? Se supone que deberían tener generadores para los apagones. Mínimo. Deberían tener generadores, porque si no que se resetea cada rato y que la temperatura no esté controlada en un data center, es un problema, muchachos. Tarde o temprano se va a dañar. Y entonces, miren, las antenas por lo general ustedes han visto unas cajitas de este estilo, suelen ver, ¿sí o no? Unas cajitas rectangulares. Pero recuerden que esa no es la antena, sino es solamente la carcasa. Dentro de esa carcasa está ya lo que vendría a ser la antena. Las antenas por lo general ya vienen a ser dispositivos que suelen estar así. Por ejemplo, unas antenas son tipo matrices, sí, que son cuadraditos del mismo tamaño y que suelen estar interconectadas con líneas de transmisión. Ahí se conectan entre líneas de transmisión y digamos que cada una de estas así y estas vendrían a ser las antenas, muchachos. ¿Sí? Podrían estar así para que se encuentren en fase, en desfase, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la carcasa está realmente la antena. La carcasa es la que aguanta el viento, salinidad, frío, calor, todo eso. Y lo que le hace aguantar es la carcasa que suelen tener esas antenas. Por eso sí se han dado cuenta que a veces algunos celulares inteligentes, cuando hace mucho calor, les dicen, oye, la temperatura de tu dispositivo está muy alto, ten mucho cuidado. Y empieza a dejar de funcionar correctamente. ¿Sí les ha pasado o no? Y es porque ahí la parte electrónica deja de funcionar correctamente, ¿no? Entonces, eso sería, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud más. Muy bien. Ahora, para la próxima clase, van ustedes a leer en el libro guía que tenemos directividad. Es decir, ¿qué es directividad? ¿Qué es lo que viene a ser ángulo sólido? Intensidad de radiación, y lo que quiero que identifiquen sobre todo es esto de aquí. Vayan a la geometría, muchachos. ¿Qué significa, por ejemplo, este ángulo sólido? Recordando que es ángulo sólido, muchachos, y es algo que tiene que ver con esto de aquí, este ángulo que tendríamos en esta parte de aquí, que significa la radiación que va a tener la antena, pero este ángulo sólido no es más que el área que nosotros tendríamos aquí. Pero eso quiero que lo vayan a leer, ¿no? Van a ir a recordar, yo les haré preguntas orales, asimismo tendrán lo que viene a ser una pruebita. Entonces tendrían que ver todo lo que es con directividad, ganancia y polarización de las antenas. Y ahí nos quedaríamos.
Esos tres temas, directividad, ganancia y polarización, muchachos. ¿De acuerdo? Traen una presentación, grupo, directividad, ganancia y polarización. Lo van a hacer en grupo y traen una presentación. Ya que no les he hecho exponer en todo el semestre, al menos una exposición, es bueno escucharles, ¿no? Directividad, ganancia y polarización, muchachos. Entonces, nos quedaríamos hasta aquí. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. ¿No? Faltó una actuación más. Sí. Recuerden que vale 25 puntos lo que acaban de hacer hoy día, ¿no? Sí, sí, está bien. Claro, la próxima clase van a tener nuevamente examen oral. Ahí o aumentan los ceros o disminuyen. ¿Sí?